Muy buenas tardes, queridos hermanos. El Centro Espírita Rutas de Luz les da la bienvenida, agradeciendo el que nos acompañen en esta tarde lluviosa, tanto los que están aquí en nuestra aula física y los que están en el aula virtual. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por estar acá. Y para dar comienzo a nuestra actividad de hoy, entonces los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a entrar en oración para entregar nuestra actividad de hoy. Centramos la atención en nuestro corazón y unificamos nuestro pensamiento, saludando a nuestro amado Dios, a nuestro divino Maestro Jesús, a Allan Kardec, a todos los espíritus superiores y benefactores que nos guían en esta casa, el señor Venancio, ese equipo de trabajadores, a todos los hermanos que vienen a estudiar espiritualmente con nosotros, bienvenidos sean, y a todos los que estamos aquí, Dios nos bendiga en esta tarde con este banquete espiritual que se nos ha preparado para hoy a través de la charla que vamos a recibir de nuestro hermano Jorge Navarro Sáenz, quien ha preparado un tema muy interesante. Permite, Señor, que abramos nuestros corazones y que toda esta información que hoy vamos a recibir se haga carne en nosotros y sea de gran bendición para todos, para que nos animemos cada vez más a fortalecernos en nuestra doctrina, en nuestro propio ¿cómo se llama? En nuestro propio reconocimiento de nuestros errores y podamos asimismo trabajar sobre nosotros mismos y ser mejores cada día. Encomendamos en tus manos, Señor, esta actividad de hoy. Bendice a nuestros presentadores de hoy, los conferencistas, para que ellos reciban toda tu luz, tu guía, tu iluminación y sean bienvenidos. Muchas gracias y que así sea. Así sea. Entonces, como les decía, hoy tenemos la oportunidad de contar con nuestro querido hermano Jorge Navarro Sáenz, quien trae un tema muy interesante. Él es de profesión lingüística y literatura de la Universidad de Cartagena. Es miembro del Centro Espírita Juana de Ángeles y es autor del libro Origen e Historia del Espiritismo en Colombia. Y es el tema que nos trae hoy. Bienvenido, hermano. Entonces, antes de dar comienzo, por favor, les ruego que las preguntas que tengan las hagamos a través del chat y que apaguemos los celulares y nos concentremos y mente y corazón unidos para escuchar con mucha atención toda esta información. Bienvenido, hermano. Gracias. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan bien? Entonces vamos a comenzar esta charla sobre la historia del espiritismo en Colombia, pero no sin antes agradecer al Centro Espírita Rutas de Luz por esta invitación para esta charla. Agradecerle a todos los que están presentes, especialmente y vía virtual, por asistir pues a esta charla. Para todos, nuestros saludos fraternales, espiritual nos bendiga a todos. En nuestras memorias es inevitable hablar de Luis C. Uribe, puesto que hace parte de la historia del espiritismo que conocemos, nuestra historia, digamos, reciente. Es un referente importantísimo por el estudio y la vivencia que tuvo de la doctrina espírita. Sin embargo, cuando estudiamos la vida y el trabajo de Luis C. Uribe, surgen algunos interrogantes, pues que a muchos que le han puesto atención a estos detalles nos gustaría saber la respuesta. Inicialmente traemos a colación el libro Horizontes Educativos para el Alma, autoría de la señora Colombia Montoya, y en el capítulo Nuestras Primeras Raíces, ella nos habla de que en 1906 Luis de Uribe se muda a Manizales e inicia sus estudios espíritas, sus investigaciones en el campo mediúmnico y los estudios posteriores que hace de los fundamentos doctrinarios. Esos estudios son encaminados inicialmente por Simón López, que era un espíritu, como comenta ahí en el libro, decidido. Sin embargo, nos surge la pregunta,
cómo Simón López conoció la doctrina espírita, de dónde vino su convicción y por qué era un espírita tan convencido. Entonces descubrimos que en 1884 Simón López Arango era un divulgador espírita precisamente muy convencido y muy decidido en la labor que había iniciado como divulgador. Esta pregunta la vamos a responder con mucho más detalle más adelante. Sin embargo, vamos a seguir con Horizontes Educativos para el Alma y esta figura tan importante para nosotros como es Luis C. Uribe. En la página 161 del libro, la señora Colombia nos dice: tenemos información aún no confirmada de la constitución de grupos familiares en otras comarcas de nuestra geografía nacional. En la costa, en Medellín, Pasto y Santander, se ha escuchado sobre notables fenómenos obtenidos a través de mediums de estas zonas. Sin embargo, no podía obtener o encontrar un documento que sostuviera estos hechos como un evento histórico importante para el movimiento espírita nacional. Las razones era porque había muchos prejuicios en la época en que ella inició su labor y además mucho temor por las represalias que se pudieran tomar para quienes se decían espíritas. Más adelante vamos a saber por qué también estos prejuicios. Y una última parte que traemos de este libro nos dice: con el deseo de preservar para el futuro algunos datos sobre los hechos más sobresalientes que despertaron el interés por el espiritismo en nuestra patria, hemos tratado de recoger en este trabajo los episodios que antecedieron y acompañaron la organización del movimiento espírita colombiano, esperando que algún día otros más afortunados puedan complementar los vacíos que muy a nuestro pesar nos fue imposible llenar. En su labor, ella comprendía, hablamos de la señora Colombia, que es importante en todo movimiento, entre sus fundamentos, su estructura, tener raíces, porque son las raíces las que permiten, como árbol, hablando figuradamente, nos sostengamos ante las tempestades y además, como nos dice el Evangelio, sirvamos de sombra para los que transitan a nuestro alrededor y esperando también dar los frutos para que otros puedan comer de este conocimiento que tenemos nosotros. Entonces, con la señora Colombia de Montoya hacemos este preámbulo también como una manera de homenajear su trabajo por los datos que hemos encontrado y que ella en su momento quiso obtener, pero por los prejuicios de la época, las convulsiones sociales, todas aquellas situaciones de ataques, de conflictos, de violencia contra quienes estaban por fuera de los lineamientos conservadores, entiéndase, religiosos, sociales y políticos. En 1872, es una fecha importante, Luis C. Uribe pues, nacía y ya en esa época en Colombia existía una revista espírita llamada Psiquis o Estudios del Alma Humana. Fue una iniciativa maravillosa de varios compatriotas que en el siglo XIX conocieron la doctrina espírita y convencidos decidieron organizar un movimiento que poco a poco fue conquistando fuerza, fue conquistando cada vez más terreno y logrando una unión importante. Estos compatriotas, entre ellos Bernardino Torres Torrente, un abogado y escritor muy popular en su época. De hecho, Bernardino Torres Torrente tiene dos novelas que se pueden llamar espíritas. Una de ellas se llama El Ángel del Bosque. Sus relatos, sus conversaciones, los diálogos en esta novela son completamente espíritas. Se habla de los fundamentos de la doctrina espírita de Allan Kardec y de otros autores notables en esa época. Bernardino Torres Torrente, natural de Facatativá, estuvo asentado en lo que conocemos hoy como Ibagué y desde allí dirigió pues
sus escritos y también contribuyó no solamente con esta revista de divulgación, sino con otras que veremos más adelante. También está Ramón María Arana Londoño, es un ingeniero agrimensor. Lo van a encontrar en los análisis históricos de Pereira porque trazó los límites o los lineamientos territoriales de Pereira y fue el fundador del municipio de Murillo, en el Tolima, en honor a uno de los próceres de luchadores de la patria. Además, fue un amigo entrañable de otro pionero del espiritismo en Colombia en el siglo XIX, el general Isidro de la Parra, con quienes fundaron el primer centro espírita del Líbano, Tolima. Hay otros autores y pioneros como Eugenio Orjuela Bernal, un abogado muy notable, que le encantaba debatir para defender los postulados doctrinarios que eran muy tergiversados en la época por diversos frentes, pueden ser políticos, religiosos, etcétera. Y Fernando Caballero, que en su época se dedicó a editar e imprimir estos documentos de gran divulgación en el territorio nacional. Este preámbulo es simplemente una breboca de lo que fue la doctrina espírita en el siglo XIX, en un contexto histórico que estuvo marcado por las guerras, por la violencia, los enfrentamientos, que como bien sabemos, fueron numerosos y que sacudieron todo el territorio nacional. ¿Cómo nació esta investigación? ¿No? A diferencia de la señora Colombia Montoya, ella estaba decidida y sabía que tener raíces era importantísimo para un movimiento. Ella se hizo a la tarea de buscar estos documentos, mientras que para nosotros simplemente fue, podemos decir, una coincidencia, sabemos que no existen, pero nos llegó a nuestro poder una carta de 1886 que estaba en el archivo de Constancia en Argentina y se trata de una sección de correspondencia de la revista espírita La Fraternidad de este país, Argentina. Este documento nos llegó pues llegó a nuestras manos y en él había 36 firmantes, entre hombres y mujeres, oriundos de la ciudad de Medellín, en el entonces Estado Soberano de Antioquia, después Departamento de Antioquia. Esto nos lleva a un contexto en el que la geografía nacional sufrió transformaciones importantes que nos llevaron a ir cambiando de nombre hasta lo que hoy conocemos como República de Colombia. Bien, Revista Espírita La Fraternidad de Argentina, edición de septiembre de 1886 de la sección Correspondencia, una carta enviada desde Medellín, donde el firmante principal era Tiberio Faciolince López de Mesa. Era miembro de la naciente clase artesanal de esa ciudad. República de Colombia, junio 3 de 1886. En esta carta se hablaba de todos los problemas que estaba atravesando Colombia y que ellos querían estrechar lazos con espíritas argentinos, posteriormente con españoles después, para seguir en el estudio, seguir en las luchas, seguir estructurando mejor sus grupos de estudio y sus grupos de práctica mediúnica. Entre los firmantes, ya hablé de Tiberio Faciolince López de Mesa, y estaba un pariente de Luis C. Uribe, Heliodoro Lotero Sea. Es decir, ya en 1886, cuando Luis C. Uribe tenía aproximadamente 14 años, hubo un familiar, ya era miembro firme y convencido de un grupo espírita. Buscando entre los firmantes, queríamos saber quiénes eran, dónde habían nacido, cómo habían conocido la doctrina, las mismas preguntas que nos hicimos con Simón López. Empezamos a buscar en el departamento de Antioquia, antes, como decía, Estado Soberano de Antioquia,
y encontramos números de la revista espírita La Fraternidad de Argentina que ellos habían solicitado, y además un diario de uno de los pioneros del espiritismo en Antioquia, de nombre Melitón Rodríguez Roldán, esposo de María Mercedes Márquez Cano. Cano, un apellido que nosotros conocemos bien, como los fundadores del periódico El Espectador. María Mercedes Cano era familiar de ellos. El señor Melitón nos cuenta que la doctrina espírita empezó un auge importante en 1870, y además ese auge llevó a ataques religiosos emprendidos desde las catedrales e iglesias, y encontramos esta pastoral de autoría del obispo de Medellín y Antioquia, José Joaquín Izaza, en el que ataca un folleto que están repartiendo los miembros que firman la carta y que envían a Argentina. Ese folleto es nada más y nada menos que el espiritismo en su más simple expresión. Ellos reconocen que no tradujeron este documento, que lo recibieron pues, de otras fuentes. Nos dimos a la tarea de buscar cuál era esa fuente. Y encontramos precisamente el espiritismo en su más simple expresión, traducido por colombianos desde al menos 1870 hasta 1874, y se hacían ediciones y reediciones de este texto, que era divulgado por partes en hojas sueltas o en folletines, y posteriormente eran publicados en revistas como El Minero de la Verdad, una revista importante del siglo XIX, espírita, y que fue iniciativa del que ya hablamos inicialmente, Bernardino Torres Torrente. En su portada encontramos que venía de Bogotá, y su trabajo de impresión se había hecho en la imprenta Gaitán. Pues nos dimos a la tarea de buscar dónde estaba la imprenta Gaitán, quién era su propietario y por qué desde ella salían tantos documentos espíritas. En esa búsqueda nos encontramos con un personaje muy importante para el movimiento espírita colombiano del siglo XIX, y que en el siglo presente necesitamos conocer a profundidad. Se trata del doctor Joaquín Calvo Mendívil, bogotano, nacido en 1822. Cursó sus estudios de medicina en la Academia de Medicina de París, terminándolos en 1848, y regresa al entonces, el entonces Confederación Granadina. Recuerden que nuestro país ha cambiado de nombre. En ese momento se llamaba Confederación Granadina. Allí cursó sus estudios, hizo muchas amistades y regresó para ejercer su profesión en el país. Sin embargo, por una serie de dificultades, pruebas, tribulaciones, incluso la muerte de su esposa, decide abandonar el país decepcionado para refugiarse nuevamente en París en 1853. En ese momento se radica en la capital de Francia, pero regresa al país en 1860, cuando su padre se encuentra enfermo a punto de morir, ya convertido en espírita. Inicia entonces una divulgación a gran escala, importantísima, utilizando folletines, utilizando hojas sueltas, porque estaba convencido de que la doctrina espírita podría aliviar y podría mermar los conflictos sociales y políticos que teníamos en ese momento. Por esa labor, muchos sacerdotes empezaron a atacarlo, y es precisamente esos ataques en prensas y otras hojas sueltas, que logramos encontrar los datos de Joaquín Calvo Mendívil, quien se convirtió, como ellos lo llamaban, en el espírita, porque le encantaba divulgar y ejercer su medicina gratuitamente para los pobres. Aprovechaba en ese momento para hablar de la doctrina espírita. Uno de los folletos que utilizaba Joaquín Calvo Mendívil era este que pueden ver en pantalla. Se titula Parte Moral del Evangelio, y da inicio a una importante labor divulgativa en Colombia, además a la organización y estructuración
de grupos, sociedades y centros espíritas en ya los Estados Unidos de Colombia. Encontramos que este documento, este texto, este folletín, había sido, digamos, una labor en conjunto promovido por la Sociedad Espiritista Americana de Bogotá, sección Bogotá, y Imprenta Gaitán, que habíamos decidido, como les comentaba, buscar informaciones sobre esta imprenta para encontrar más información espírita en Bogotá especialmente. Una cosa curiosa de la portada es el nombre, Sociedad Espiritista Americana, sección Bogotá. Era un proyecto en el que se quería involucrar a otros centros espíritas del país que ya para la época 1868 estaban abriéndose de una manera bastante expandida en todo el territorio, pues ya había muchos espíritas como resultado de la divulgación que había emprendido Joaquín Calvo Mendivil y los autores que presentamos en principio, Bernardino Torres Torrente, Ramón María Arana, Eugenio Orjuela Bernal. Este folleto creó otros malestares, especialmente en Sogamoso. Ahí encontramos este documento refutando la doctrina espírita y la labor que el doctor Joaquín Calvo Mendivil y sus compañeros habían emprendido en todas las zonas, especialmente esta parte de la zona cundiboyacense del país. Y se emprenden ataques significativos, bastante agresivos, pues los católicos de Sogamoso querían expulsar al doctor Calvo de la ciudad y los adeptos que también del espiritismo, que también eran numerosos, pues querían impedirlo, pues en esta época había una importante ley que era la ley de libertad de cultos, es decir, cualquier persona podía creer y ejercer la religión que quisiera. Ya en este contexto, la ley de libertad de culto que hace parte de la Constitución de Río Negro de 1863 abría ese espectro de las creencias y desplazaba a la Iglesia Católica o al catolicismo como religión oficial del Estado. Fue un avance importante que permitió que la doctrina espírita fuera aceptada sin ninguna dificultad en la sociedad, siendo atacada por los más conservadores, los más ortodoxos en el catolicismo. Aquí está información de Joaquín Calvo Mendivil, médico de París, el mismo sacerdote que lo ataca, de nombre Nepomuceno Rueda, habla de que es un médico bogotano graduado en París y que ha ejercido una labor importante del espiritismo que hay que contrarrestar. En ese folleto también encontramos una comunicación mediúnica recibida en la Sociedad Espiritista Sección Bogotá, Sociedad Espiritista Americana Sección Bogotá, firmada por el arzobispo Manuel José Mosquera, que era muy reconocido en la época, teniendo como fecha julio de 1866, lo que nos da la idea de que el Centro Espírita o la Sociedad Espiritista Americana de Bogotá existía desde antes de la publicación del folleto, 1866. Entre los médicos de la época, aquí pueden ver el nombre de Joaquín Calvo Mendivil, había la simpatía por un lado de la alopatía y la corriente homeopática. En principio, el doctor Joaquín Calvo Mendivil no estaba de acuerdo con la homeopatía, pero con los meses que pasaron, pues decidió aceptarla y ser miembro del Instituto Homeopático de los Estados Unidos de Colombia. En este grupo, que hace parte, que es la comisión directiva, pueden ver el nombre de Ignacio Pereira, un nombre muy importante también para el movimiento espírita colombiano, pues él sostuvo comunicación directa con Allan Kardec. Hay una prueba de ello en la revista Espírita de octubre de 1868, donde el mismo Kardec menciona a Ignacio Pereira
médico cirujano de los Estados Unidos de Colombia, y le envió una carta desde Santa Fe de Bogotá para tocar temas relacionados con algunas bacterias y que querían recibir orientaciones de los miembros de la Sociedad Espiritista de París y de los guías espirituales de esta casa. Ignacio Pereira, recuerden, tuvo relación directa con Allan Kardec, médico colombiano, bogotano, y posteriormente también realizó una labor importantísima con los leprosos y en la divulgación de los órganos espíritas colombianos. Fue centro de muchos ataques, incluso publicaron muchísimas cartas en las que Ignacio Pereira supuestamente se retractaba de ser espírita. Sin embargo, hay documentos que prueban que él siguió en sus luchas hasta el día de su desencarnación. Bien, vamos a hacer como un resumen de lo que es la situación sociopolítica y también religiosa del país. Pero antes vamos a recordar un poco de historia de Colombia para que recordemos lo importante que es buscar en la historia de Colombia las raíces espíritas. Aquí tenemos Nueva Granada, y ustedes conocen. Luego sigue Confederación Granadina y Estados Unidos de Colombia. Confederación Granadina en anaranjado y Estados Unidos en amarillo, época donde el espiritismo encontró el terreno propicio para ser sembrado y esparcido en nuestro país por las leyes que les acabo de comentar de la Constitución Política de 1863, entre ellas la libertad de culto. Y la última etapa, que es un proyecto llamado Regeneración, encabezado por Rafael Núñez, cartagenero, y Miguel Antonio Caro. Ellos querían que Colombia fuera una república centralista y no un estado federal. En esta época, el espiritismo encuentra todos los requerimientos sociales, políticos, filosóficos para tener auge, para ser acogido. La posición más fuerte la encontró en la época de la regeneración, cuando nuestro país empezó a llamarse República de Colombia, pues en 1886 se firmó un concordato entre la Iglesia Católica y el gobierno de Colombia para que el catolicismo volviera a ser la religión oficial del Estado. Tan importante fue este concordato que en un momento de nuestra historia la partida de bautismo, el registro de bautismo, era mucho más importante que un registro civil de nacimiento. Y un resumen muy importante también de estas épocas es la ayuda y la asistencia que se tuvo, es decir, las orientaciones que los espíritas colombianos de esta época recibieron por parte de otros espíritas encarnados y del mundo espiritual. Cuando nuestro país se llamaba Nueva Granada, fue muy conocido también el magnetismo y las mesas girantes, ¿sí? Y se tuvieron también las primeras noticias sobre el espiritismo, es decir, nuestro país no estaba aislado, estaba conectado con otras naciones a través de prensa, cartas y múltiples medios de comunicación que se encontraban en la época, ya fueran oficiales o rústicos. En la Confederación Granadina surgen los primeros grupos espíritas y se hace divulgación a pequeña escala. Es decir, se reparten hojas sueltas, folletines, se invita a conferencias en las casas espíritas o se hacen en las plazas. Posteriormente, en los Estados Unidos de Colombia, con mayores libertades, se logra una consolidación importante del movimiento espírita colombiano, alcanzando llegar a muchos rincones del país. Ese movimiento espírita logra también crear varios órganos de divulgación para Colombia y otros países cercanos. Después de la regeneración, cuando nos convertimos en una república, los centros espíritas se dispersan
Los conflictos políticos y sociales se hacen más fuertes y hay luchas para poder mantener en funcionamiento algunos grupos, pero es bastante difícil, pues las persecuciones de los grupos llamados católicos contra los espíritas y de otras corrientes ideológicas eran bastante fuertes. Los primeros espíritas tuvieron orientaciones directas de Allan Kardec. Ya pudimos ver una prueba de ello en la revista espírita de 1868 con Ignacio Pereira y otras informaciones que José María Fernández Colavida publica en la revista espírita de Barcelona entre 1870 y 1878. También recibieron orientaciones y apoyo de José María Fernández Colavida, que se fortaleció después de la desencarnación de Allan Kardec. Estas informaciones se encuentran en la Biblioteca Nacional de España, con nombres, con fechas y muchos datos de colombianos que tuvieron intercambio de misivas con el Kardec español, José María Fernández Colavida. Pero en la época más dura, en la época más fuerte, en la época de la regeneración, el apoyo que recibieron los colombianos vino de Amalia Domingo Soler. También hay documentos, cartas en las que Amalia los defiende, hace publicaciones haciendo un llamado a la no violencia, a que desde los púlpitos no se ataque a los espíritas que están luchando por mantenerse todavía en pie después de tantas guerras y tantos conflictos. Los órganos de divulgación fueron varios, primero a pequeña escala, como hablamos de folletines, que finalmente se concretaron en parte moral del Evangelio. Una iniciativa de Joaquín Calvo Mendivil, recuerden, médico graduado en la Academia de Medicina de París. Posteriormente, Psiquis o Estudio del Alma Humana, 1870, 1878, 1872. Iniciativa de varios miembros de la Sociedad Espiritista Americana, sección Bogotá. Psiquis, Estudio del Alma Humana. En este documento, en los números que pudimos recuperar, hay mucha información de miembros espíritas, de cómo se distribuye esta revista en el país, quiénes son los corresponsales que reciben los números para distribuirlos en diferentes ciudades y pueblos. Posteriormente surge la nueva idea, una iniciativa de Ramón María Arana. La nueva idea también revela mucha información sobre el movimiento espírita colombiano en el siglo XIX y hay una revelación importante en la que Isidro de la Parra, el general Isidro de la Parra, fundador del Líbano Tolima, reconoce que es espírita desde 1870 gracias a su amigo Ramón María Arana. Juntos con el médico Gabriel López, fundaron el primer centro espírita del Líbano, en donde, según estas informaciones que hemos hallado, hubo casos o manifestaciones espirituales de materialización. En 1874 hay una reestructuración en la organización de la Sociedad Espiritista de Bogotá, antes Sociedad Espiritista Americana, y estos órganos empiezan a ser divulgados ya no solamente en el territorio nacional, sino en otros países, como Uruguay, Chile, Venezuela, España, Estados Unidos. Y en esa reestructuración nace el Minero de la Verdad, una iniciativa de Bernardino Torres Torrente. Y hablamos de él en principio, abogado y escritor. En el primer número de esta revista se publicó una traducción del espiritismo en su más simple expresión, realizada por colombianos. Un importante órgano de divulgación fue La Luz de Sion, una iniciativa de los abogados y exalcaldes de Bogotá, Manuel José Angarita y Secundino Álvarez Mendoza. Ellos recibieron apoyo de José María Fernández Colavida para divulgar, organizar y, digamos, distribuir esta revista no solamente en Colombia, sino también en otros países. Encontramos números de la Luz de Sion en Uruguay,
en Argentina, en España y en Chile. Finalmente, la revista El Cosmos, Estudios Psicológicos, una iniciativa de la Sociedad Espiritista de Bogotá, ya reestructurada, y la Sociedad Ontológica de Bogotá. La Sociedad Ontológica, considerada también un centro espiritualista, estaba unido a los círculos espíritas de Inglaterra, mientras que la Sociedad Espiritista de Bogotá estaba más ligada a España, Francia y Brasil. En su interior se publican documentos no solamente de estos países que acabo de mencionar, sino también de otros como Cuba, Puerto Rico y México. Con el Cosmos se logra un importante logro en lo que es la constitución del movimiento espírita colombiano. Se logra la unión espírita de grupos, centros y sociedades espíritas de los Estados Unidos de Colombia. Pueden ver en el mapa los puntos que hacían comunicación con la Sociedad Espiritista de Bogotá y la Sociedad Ontológica de la misma ciudad. 2 puntos adicionales en Quito y Montecristi en Ecuador. Además, recuerden que Panamá hacía parte del territorio nacional, por tanto, también tenía un punto de distribución en la capital del entonces Estado Soberano de Panamá. Y aquí vamos a responder la pregunta que nos hicimos en principio. ¿Dónde Simón López conoció la doctrina espírita? ¿Cómo logró construir esa convicción? Aquí, en este movimiento. Simón López hacía parte de ese movimiento y de esas luchas que se libraron en el siglo XIX. Era un joven entusiasta, capaz de recorrer los rincones más recónditos del país para divulgar la doctrina. Así, de esa manera, logró esa convicción y convertirse en un espírita decidido. También en este movimiento está Tiberio Lince, recuerden, uno de los firmantes de la carta que encontramos en Argentina, en la revista La Fraternidad, Tiberio Faciolince López de Mesa. También hacía parte de esta unión que estaba recién nacida, de esta unión que comenzaba a dar frutos importantes. Sin embargo, no tenían sociedad, sino un grupo, pero como grupo, posteriormente fundan el Centro Espírita de Medellín, Hijos de la Verdad, y son ellos los que hacen contacto directo con Amalia Domingo Soler. Ya saben que Simón López es mencionado por Colombia Montoya de Martínez en el libro Horizontes Educativos para el Alma y Tiberio en la carta recibida desde Argentina. ¿De dónde Simón López conoció el espiritismo? ¿De dónde vino la convicción que convenció a Luisa Uribe? La labor divulgativa realizada por Simón López Arango fue tan importante que se le confiaban hasta 200 ejemplares de la revista Espírita El Cosmos para divulgar el espiritismo en Manizales y sus alrededores. Manizales y sus alrededores. Junto con su hermano Pío Agustín López Arango, lograron una importante divulgación en esta zona del país. Simón López, un corresponsal del Cosmos en Manizales. Bien, por su atención, muchísimas gracias. Me gustaría hablar de muchas más cosas, pero por tiempo no podemos y además en el próximo mes se va a lanzar ya el libro en el Congreso Espírita Nacional. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen preguntas, bienvenidas. Bueno, muchísimas gracias a ti. Aquí estoy viendo un aplauso. Bueno, muy enriquecedora, de verdad que lo que tú dices, falta de tiempo, nos gustaría pues enriquecernos más con tanta información tan maravillosa y de verdad que somos muy afortunados en Colombia de haber empezado desde hace tanto tiempo. Qué bonito poder enterarnos de todo eso. Muchísimas gracias. Veo que en el chat no hay preguntas,
pero entonces le vamos a dar la oportunidad a nuestro director, el señor Germán Telles, que tiene unas palabras. Mil gracias. Una feliz tarde. Estamos aquí hoy. Muy buenas tardes para todos quienes están en la plataforma virtual e igualmente para los que están en la sala presencial. Y muy buenas tardes, querido amigo y hermano Jorge. Pues le comento que las conferencias que he escuchado en la historia del espiritismo, sus conocimientos me han conmovido. Y además, querido Jorge, considero que quienes le hemos oído por esa investigación tan seria y profunda que usted ha hecho, estamos comprometidos a trabajar por la doctrina, por la divulgación, apartando de nosotros las diferencias. Es muy, pero muy conmovedora su enseñanza, querido amigo. Y en el congreso que se va a realizar en la ciudad de Bucaramanga, amigo del alma, sus investigaciones serán plasmadas en ese libro 168 años de historia en el espiritismo en Colombia, que la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, entregará a cada uno de los congresistas. Querido Jorge, permítame, a nombre de nuestra institución Ruta de Luz, decirle que el Dios de la vida le ilumine para que continúe con su santo trabajo en la investigación de la doctrina, le dé sabiduría para darnos a conocer también sus experiencias, y a nombre de todos los de Ruta de Luz, permítanos darle un abrazo muy fraterno, lleno de afecto y de cariño, y un fuerte aplauso. Gracias, por siempre gracias, Jorge. Me ha conmovido el alma, porque soy muy amante de la investigación y del estudio de la doctrina espírita. Gracias, muchas gracias, Señor. ¿Puedo decir algo? Jorge, es que esta es su casa, por favor. Sí, bueno, realmente es una investigación que me ha enseñado muchísimo, y todas las experiencias que tuve en Bogotá, en Barranquilla, en Medellín, comunicándome con otras personas por fuera de Colombia para obtener estos documentos, fueron realmente satisfactorias. Y se la dedico a la señora Colombia porque era su anhelo, y cada vez que leo estas palabras en su libro, me siento muy contento de que su anhelo haya tocado la cima, ¿no? Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir buscando donde tengamos la oportunidad, porque todavía hay mucho que buscar, mucho que contar. Sin embargo, ya hay una base sólida, una raíz o muchas raíces fuertes para que nuestro movimiento actual sepa que nada ha sido casualidad, siempre hemos estado acompañados en la lucha, como nos acompañó Allan Kardec en su momento, lo hace Divaldo en la actualidad, y vendrán otros también para que encontremos las fuerzas y en su momento la autonomía para ser fuertes y tener una fuerza doctrinaria pues permanente y sólida, ¿no? Entonces, es una investigación que los invito a leer en el libro Origen e Historia del Espiritismo en Colombia. Empieza con un homenaje a Allan Kardec y termina con un homenaje a la señora Colombia pues, en el centro del país, a la señora Ana Fuentes en la costa, también a los
líderes actuales que de no ser por ellos no habría movimiento. Entonces, creo que todos merecen nuestros homenajes pristinos y no después, sino ahora, porque sus frutos se empiezan a ver y se seguirán viendo en las generaciones futuras. Gracias, Maravilla. gracias, amado Jorge. Muchas bendiciones. Mis respetos. En verdad se lo confieso. Muchas gracias. Sigue, Sandrita, por favor. Vale, vale. Gracias A y ustedes por la felicitaciones. invitación. Felicitaciones por ese espíritu investigativo. Dios te bendiga.